Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Quirón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para ti y tu familia. Bienvenidos. Quiero rogarte, abras tu Biblia hoy en el libro de Joel, capítulo 2, versículo 18 y 19. Quiero platicarte, aprovechando la coyuntura de la administración de la Cena del Señor, platicar un poquito, o por lo menos hasta donde nos dé el chance del tiempo, amados hermanos, platicar acerca de la administración de estos tres elementos, la importancia y el impacto en la vida de cada uno de nosotros. Joel capítulo 2, versículo 18, tú lo tienes ya en pantalla, mira cómo lee. Entonces el Señor se llenará de celo por su tierra y tendrá piedad de su pueblo. Bendito Dios. Versículo 19. El Señor responderá y dirá a su pueblo. Tome nota de esto, que de los 2 puntos en adelante, ves tú que tenemos color celeste. Esto para hacer una acotación. He aquí, yo os enviaré, tome nota, 3 elementos necesarios de ministración: grano, mosto y aceite. Lo interesante es también que vemos que declara la Biblia: yo os enviaré grano, mosto y aceite, y os saciaré de ellos. Totalidad. Pero el efecto, una de las cosas importantes que me llamó la atención y me gustó, es el efecto de la administración de estos 3 elementos, que definitivamente son elementos proféticos que se pueden ministrar dentro de nuestros hogares sin ningún problema. Dice: nunca más os entregaré al oprobio entre las naciones. ¿Cuándo? Cuando el vino, que es el mosto, el grano y el aceite sean trasladados al pueblo de Dios. Quiere decir que lo que nos muestra el libro de Joel, capítulo 2, 18, es que de alguna manera, a través de la administración de estos 3 elementos proféticos, el grano, el mosto y el aceite, se obtiene un beneficio de bendición de parte de Dios. Dice la Biblia que si estos 3 elementos proféticos son ministrados al pueblo de Dios, el efecto de dicha ministración es lo que denota aquí, que el pueblo nunca más será entregado al oprobio entre las naciones. Cuando buscamos esa palabra oprobio en el diccionario regular de la Real Academia de la Lengua Española, vemos que cuando habla de oprobio el diccionario, esa palabra oprobio va directamente ligado a aspectos como son la vergüenza, la infamia. Mire aquí, la degradación, dice la palabra. Entonces, perdón, amado hermano, que estoy un poquito resfriado a causa del frío. O sea, esos elementos son enviados de parte de Dios con un propósito primario: que el pueblo de Dios esté saciado completamente, que no venga la degradación, la vergüenza, la infamia, como consecuencia del entendimiento de que a través de esta administración Dios trae una provisión tridimensional, espiritual, mi cuerpo. El pan, amado hermano, el grano, el mosto y el aceite nos hablan de 3 dimensiones de ministración que el hombre de Dios necesita, y que a través de esos elementos el Señor quita el oprobio, quita la probabilidad de la vergüenza, la infamia o la degradación. Es decir, que el pueblo de Dios sea tomado en poco y que Dios, de alguna manera, aparentemente, no resguardase la integridad. Entonces, el pueblo necesita de estos 3 elementos
que sean ministrados en medio de él. ¿Qué representa cada uno de estos elementos? Vamos hacia adelante. Mire lo que dice el libro de Juan, capítulo 12, versículo 24. El primer elemento profético del cual habla acá, Joel 2:18, es grano, mosto y aceite. En esa línea lo vamos a ir trasladando. ¿Qué es el grano? Porque es importante la administración del grano en medio del pueblo de Dios. Esto pues de pronto va a ser importante y va a ser interesante si en algún servicio presencial ministramos. Hoy solo lo estoy enseñando, pero esto tiene que ser ministrado, es decir, provisto en medio del pueblo como un elemento profético. ¿Qué significa el grano, bíblicamente hablando? El grano tipifica o es la figura del Hijo. Recuérdate que hablamos de una administración tridimensional, espíritu, alma y cuerpo. Y vemos que esa administración de espíritu, alma y cuerpo vienen a ser suplidas y llenas por parte de la administración de Dios a través de cada uno de estos elementos. El grano nos habla de la figura del Hijo, tomen nota. El grano de trigo cayendo a tierra y muriendo por nosotros, dice la Biblia, que lleva mucho fruto. Entonces el grano es la figura del Hijo en la administración. Juan, capítulo 12, versículo 24, versión Las Américas, mire lo que dice acá. En verdad os digo, que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, ese grano de trigo es nuestro amado Señor Jesús viniendo a este mundo terreno pasajero, entregando su vida por amor a ti y a mí, y dice la Biblia que muere. Pero declara acá, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, Jesús queda solo, pero si muere, es decir, la muerte del Cristo de la gloria, produce mucho fruto, y parte de todo ese mucho fruto es tu vida y la mía. Entonces, cuando la Biblia habla acerca de la administración de estos tres elementos, nos está hablando de la administración del Hijo, nos está hablando de la administración del Espíritu Santo, de eso es figura el mosto. Segundo elemento, el primero grano, figura del Hijo. Ahorita vamos a ver el impacto del por qué cada uno de estos elementos, o por lo menos hasta donde lleguemos. El mosto es figura del Espíritu Santo. La administración del vino de Dios nos habla de la ministración del Espíritu Santo. Quiere decir que al pueblo, a través de tres elementos proféticos, se les van a ministrar tres unciones. La unción del Hijo, la unción del Espíritu Santo, y vamos a ver más adelante la unción del Padre. Tome nota. El mosto es figura del Espíritu Santo en la administración. Hechos capítulo 2, versículo 4 y 13, versión Las Américas. Mire lo que dice acá. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse, como que estuvieran ebrios del Espíritu. La Biblia declara que no debemos de tomar vino en el cual hay disolución, mas antes sed llenos de ¿qué dice la Biblia? Del Espíritu. Entonces, cuando la Biblia nos habla de mosto, nos habla de la administración del vino. Y el vino es figura de gozo. Y dice la Biblia que el gozo del Señor es mi fortaleza. Entonces ahí empezamos a ver ya algunos efectos de la administración del mosto. Vamos a hacer adelante. Hechos capítulo 2, 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces no al vino natural, sí al vino espiritual que trae la administración de ese elemento, trae resultados o trae efectos en nuestra vida espiritual. Lo vamos a ver más adelante. Y número 3, el aceite, pues estamos hablando de grano, figura de trigo también, el grano es el trigo, grano, mosto, vino y aceite. El aceite, evidentemente en el orden secuencial que llevamos, es la figura del Padre, el Padre de las luces
Entonces el aceite es uno de los elementos proféticos importantes de los cuales el pueblo de Dios no puede prescindir. Recuérdate tú, amado hermano, que el problema de las vírgenes insensatas fue que no habían guardado aceite. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de la administración del aceite, nos está hablando de la administración de parte del Padre. Santiago capítulo 1, versículo 17, versión Las Américas, dice: toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, del Padre, viene de lo alto. Y dice, mire acá, desciende del Padre, ¿de qué? De las luces. Nosotros entendemos que el elemento del vino es un elemento profético muy importante del cual la iglesia tiene la administración como tal, y parte, porque es importante ministrar el aceite, porque se está ministrando la unción del Padre, cuyos resultados vamos a ver más adelante. Pero uno de ellos, amado hermano, es que el elemento para poder mantener encendido el fuego, para poder tener encendido una lámpara, el elemento necesario era aceite. Está la mechita, ¿verdad? Y la botellita de aceite. Y ese aceite es el que mantiene encendido el fuego. Entonces el aceite es figura del Padre. Entonces, como pueblo de Dios, creo que una de nuestras atribuciones primarias como hijos de Dios sería el saciarnos del grano, saciarnos del mosto del Señor y del aceite. ¿Para qué? Tome nota que cuando regresamos de vuelta a Joel capítulo 2, 18, dice que el Señor envía elementos, grano, mosto y aceite. El propósito, que ya no haya oprobio. Quiere decir que la administración de estos tres elementos en medio del pueblo, la unción del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, a través de los elementos del grano, del mosto y del aceite, producen que nunca más el pueblo, dice acá, obvio, el que sea ministrado a través de estos tres elementos, va a llegar la vergüenza o va a llegar la infamia o en determinado momento la degradación. ¿Por qué? Porque han sido ministrados, han sido provistos por parte de Dios de estos tres elementos que traen diferentes tipos de edificación. Entonces el grano figura del Hijo, el mosto figura del Espíritu Santo y el aceite figura del Padre. Ahora, ¿por qué es importante por parte de Dios la administración de estos elementos? Entonces vamos hacia adelante y buscamos qué produce bíblicamente o qué tipifica bíblicamente el grano y qué trae al pueblo de Dios la administración del grano. Entonces vemos que la primera parte, el grano, amado hermano, que hablamos figura del Hijo, lo que trae es una administración física, natural. Es decir, el grano, cuando vimos que el grano nos habla de la porción del trigo que cae a tierra y muere y da fruto. Entonces, cuando nosotros vamos a la Biblia y buscamos la administración del grano o vemos la intervención en los versículos donde aparece grano, vemos que cada vez que el elemento del grano apareció, trajo ministración corpórea. Ahorita te voy a enseñar, es decir, cuando se habla de grano, se habla de una administración, valga la redundancia, del cuerpo. Estamos hablando de una provisión en la atmósfera natural. Tome nota. Génesis capítulo 41, versículo 49. Mire, ¿por qué es importante ministrar el grano en medio del pueblo? Como le digo, una vez hayamos abierto los servicios presenciales, vamos a procurar durante el tiempo de esas administraciones traer estos elementos a administración física dentro del pueblo. En este momento solo quiero enseñar el concepto, aunque esto debiera de conllevar posteriormente a la administración de los tres elementos físicos. De estos elementos, dos vamos a comer hoy: el grano y el vino.
Posteriormente, en algún momento, vamos a traer la administración del aceite, pero eso, como te digo, tiene que ser de una manera ya física. Génesis 41, 49. Miren lo que dice acá. ¿Qué produce? ¿Qué produce la administración del grano? Esa es una administración al cuerpo, es decir, a la natura. Así José, tome nota, 41, 49. Ahí aparece José, amado hermano, que usted sabe que fue un hombre puesto por parte de Dios para gobernar Egipto. Así José almacenó grano en gran abundancia. Quiere decir que cuando se ministra el grano, ¿qué dijimos que era el grano? El grano era la figura del hijo, que trae una ministración que produce. Tome nota. Así José almacenó grano en gran abundancia, como la arena del mar, hasta que dejó de medirlo. Qué bonito ha de ser eso, ¿verdad? Don Byron ya no deposite dinero, don Juan ya no deposite dinero en el banco, tiene mucho dinero, hombre, se nos están trabando las cuentas en el banco. Imagínese eso, amado hermano. Entonces, ¿por qué es importante? Porque el Señor, a través del libro de Joel, nos insta y nos motiva la administración de estos tres elementos. Ojo, ¿para qué? Para que no haya oprobio, para que no haya vergüenza, para que las naciones sepan que tú y yo somos resguardados, cubiertos y provistos por un Dios. Lo que tú tienes, lo que tu pastor tiene, lo que nosotros tenemos, lo que yo tengo, lo que tú tienes, lo que él tiene, lo que nosotros tenemos, lo que vosotros tenéis, lo que ellos y ellas tienen. Ya le conjugué el verbo. Amado hermano, es para quitar el oprobio. Entonces, parte de lo que quita el oprobio y la vergüenza del pueblo es la administración del grano en medio de ellos, que produce ¿qué? Tome nota, produce abundancia. Cuando nosotros ministramos el grano del Señor, amado hermano, produce abundancia. Mire, Génesis 41, 54, todas las bendiciones de la administración. Y no perdamos de vista que la administración del grano es la administración de la palabra, es la enseñanza de la palabra, el pan de la palabra, en diferentes facetas de formación, ¿verdad? Porque no es lo mismo el grano que el pan, porque el pan ya es un grano procesado. Vamos a dejar eso por un espacio de tiempo. Pero cuando se habla de grano y de abundancia, nos está hablando de provisión de parte de Dios. Quiere decir que la palabra de la administración, que es de alguna manera el efecto de la administración del Hijo al pueblo, produce esa palabra, produce esa administración de grano. No sé si alguno de los escuderos tenga alguna acepción, que por favor me la pueda mandar acá con Pedrito, porque sé que les gusta participar en esto. ¿Cómo yo puedo adquirir el nivel de la bendición de la abundancia? A través de la administración de la palabra, a través del grano que me es enseñado. Es decir, la palabra produce transformación en mi entendimiento, y el producto del cambiar mi entendimiento va a producir en lo que corresponde a las cosas de Dios, que hay abundancia en medio de mi vida. Entonces el Señor dice, yo voy a traerles a ustedes, pero yo les voy a traer, yo les voy a enviar, yo les voy a proveer grano, mosto y aceite. ¿Para qué el grano? Para que en tu vida haya provisión de abundancia. Génesis 41, 54, y comenzaron a venir los 7 años de hambre. José, siempre en la línea de José, tal como José había dicho. Tome nota cómo el grano tipifica la bendición de la abundancia y del pan sobreabundante. Mire, entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en toda la tierra de Egipto había pan. ¿Por qué? Porque había un siervo de Dios gobernando que creía y se aferraba a la palabra de la promesa de Dios. Entonces, para que haya un buen alimento en tiempo de escasez, mire hermano, viene tiempo de escasez. No estoy profetizando, no soy profeta ni hijo de profeta, pero la Biblia, la palabra profética más segura, la que está escrita en la palabra, nos muestra que para adelante viene tiempo de escasez para el mundo. Pero nosotros, a través de la administración del grano, dice la Biblia que parte de lo que produce el grano ministrado en medio de mi vida espiritual es que haya abundancia de alimento en medio de mi casa. Y comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Hubo hambre en todas las tierras,
pero en la casa de José, o en aquella porción de tierra donde José gobernaba, dice la Biblia que había pan. ¿Por qué había pan en Egipto? Porque José se había ocupado de llenar los graneros y de mantener y sostener una medida guardada para los tiempos de la necesidad. Entonces la administración del grano produce físicamente que haya pan. Y eso nos habla de alimento en momentos de escasez. Tal vez el alimento va a faltar más adelante allá afuera, pero para ti y para mí dice la Biblia que hay abundancia de bendición en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué produce el grano? El grano produce abundancia, la administración del grano. La administración del grano produce que haya pan, mire. Cuando hay escasez, cuando a los demás les falte, mire, estos son efectos que tenemos que examinar su ocurrencia en medio del pueblo de Dios. Yo no sé si alguna vez a ti, amado hermano, te has dado cuenta, muchas veces, que muy probablemente Dios te esté bendiciendo de una manera tan extraordinaria que tú a veces te quedas sorprendido y dices, bueno, pero esto no es lo que en general se está viviendo a nivel mundial. Hay mucha escasez, hay hambruna, hay necesidades palpables. Pero Señor, yo en mi mesa lo único que veo es bendición. Tú no te extrañes, siervo de Dios, sierva de Dios, que has procurado caminar conforme al corazón de Dios, porque eso es lo que la Biblia nos exhorta. Y que regularmente procuras agradar el corazón de Dios. Cuando hay abundancia, amado hermano, en medio de tu casa, cuando el pan sobre tu mesa no escasee, sino que sobreabunde. Cuando abre el grano a la administración del cuerpo, quiere decir que aquí está hablando de provisión natural. Vamos a ver también la provisión en lo espiritual y en el alma, con los elementos necesarios. Génesis 41, 57, mire, para aquellos que anhelan obispado y algún día anhelan predicar en las naciones, mire lo que produce también la administración del grano. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa y ese tiempo va a venir. Escuche lo que le estoy diciendo, este tiempo viene para adelante, porque se prevén ya colapsos de bolsas, amado hermano, en diferentes países como consecuencia. Mire, nada más una semana ha estado en la noticia de la nueva variante del virus Omicron y las bolsas en Nueva York, la bolsa de Nasdaq y todas esas temblaron y sucumbieron cuando solamente se escucha en medio de las naciones lo que está aconteciendo. Pero cuando hayan malas noticias, hijo, hija, para ti y para mí, dice la Biblia, que nacerá un sol de justicia. Entonces, ¿para qué sirve el grano también? Para ser levantados por Dios. Por Dios, diga conmigo, por Dios. No por el hombre, por Dios. A lo alto de las naciones. Cuando Dios te envía a la predicación. Mire, y ahora, yo creo que antes el hablar de la predicación de la palabra en las naciones era algo que era un poquito más complicado porque pues conllevaba a tomar un boleto de avión, un boleto de tren, un boleto de bus y trasladarse hasta las naciones. Pero por ejemplo, este mensaje que tú estás recibiendo a través de tu canal de televisión o a través de cualquiera de tus redes sociales, para aquellos hermanos que nos sintonizan desde otras naciones, Dios nos ha dado la bendición y nos ha dado la oportunidad y los elementos para poderlo hacer. ¿Por qué? Porque cuando hay abundancia de grano en una casa, ¿cuáles son las señales, Pedrito, de que hay buen grano en mi casa? Hay abundancia, Génesis 41, 49. Hay pan en abundancia, aunque en el resto hay escasez. Yo no sé si a ti te ha tocado, Pedrito, ver muchas veces, o a ti, hermano, muchas veces que la situación en la calle marcha difícil. Pero tu casa Dios la tiene guardada de una manera diferente. Ves que hay necesidad en medio del pueblo y ahí vuelcas tu corazón cristiano para la ayuda. Pero dices, a mí no me está yendo igual. ¿Por qué? Porque si tú tienes una provisión adecuada de grano, ministración de palabra, el escrito está.
Dice la Biblia que a través de esa administración en lo físico del grano viene abundancia. Aunque la gente esté pasando necesidad, tú vas a tener abundancia en medio de la escasez. Porque eso es lo que prometió el Señor a través del libro de Joel, capítulo 2, versículo 18. Si tú tienes grano, no te voy a entregar al oprobio. No vas a tener vergüenza. Y vas a decir, yo no tengo. Tú no vas a tener que salir a prestar. Tú vas a dar prestado. Eso es lo que la Biblia nos dice a nosotros como hijos de Dios. Entonces, el grano produce abundancia, abundancia de pan en momentos de escasez cuando otros están en escasez, y ser levantado en las naciones. Mire, número 4, Génesis capítulo 42, versículo 3. ¿Qué produce más el grano? Por eso es que vemos nosotros que al Señor le es necesario, por así llamarlo, perdónenme, que Dios es Dios, pues, pero por trasladar el mensaje, Él es necesaria esta administración en medio de su pueblo para desatar dimensiones de bendición. El grano produce restauración familiar. Entiéndase, reconciliación de hermanos. Génesis 42, 3. Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar ¿qué? Grano en Egipto. Ese proceso de la necesidad generada por la escasez de los hermanos, de alguna manera produjo la necesidad de que ellos se acercaran a intentar conseguir grano en Egipto, sin saber que el hombre que había sido delegado por parte de Dios a través de la voz de Faraón, pues la autoridad física era Faraón, con la instrucción de Dios, le dijo a Faraón, José va a cuidar estas tierras, parafraseando. Y esa consecuencia de la necesidad imperativa en Egipto, porque los hermanos tuvieron que subir a Egipto a comprarle a José, produjo que ellos tuvieran que tener un acercamiento. Y tú sabes que como resultado de ese descenso a Egipto, se produjo un proceso de dolor para José, muy probablemente, sí, porque ahí estamos viendo cuántas veces José lloró para poder ser restaurado. Trajo el proceso de la reconciliación. Quiere decir que el grano, la necesidad de grano produjo reconciliación de hermanos. Quiere decir que la administración del grano en medio de la casa, la palabra certera, el grano de la palabra, la enseñanza en grano, una enseñanza sólida y concisa, produce en medio de la casa unión familiar y reconciliación. ¿Para qué? Para que tú y yo no seamos tirados al oprobio y la gente se avergüence y la gente se burle muchas veces de que somos hijos de Dios, pero no nos va como hijos de Dios. No sé si me doy a entender. Entonces, esta administración, otro de los productos que trae, es la restauración y la reconciliación entre hermanos. Génesis 44, 2. Solo voy a entregar esta próxima y me voy a brincar por efecto de tiempo, hermano, porque ya nos quedan 20 minutos y todavía no hemos avanzado con la administración. Mire, esta es la quinta, si no estoy mal. Génesis 44, 2. Y mi copa, la copa de plata, esta era la copa de José. Ponla en la boca del costal del menor, de su hermano menor. Esa copa de plata la pusieron en el costal de Benjamín. Mire, el costal del menor, con el dinero de su grano. Y él hizo conforme a lo que había dicho José. Mire, quiere decir que en medio del grano, en medio de la administración del grano, cabal, viene la provisión sobrenatural económica de Dios. O sea, la bendición económica está escondida en esta porción de la palabra, ¿dónde? En la administración del grano que los hermanos llegaron buscando a Egipto. Quiere decir que la administración del grano produce y trae bendición económica en medio del pueblo de Dios. Entonces ahora entendemos que el Señor no quiere que al pueblo de Dios le sea traído, como decía en el libro de Joel, no voy a permitir más, nunca más los voy a entregar al oprobio, a la vergüenza entre las naciones, porque una de las formas a través de las cuales Dios
cubre y resguarda a su pueblo es proveyendo. Dice la Biblia, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Entonces, cuando el Señor habla de la administración del grano, que es figura del Hijo, nos está hablando de provisión natural, porque es importante la administración del grano en medio de la casa donde nosotros nos congregamos, porque a través de la administración de ese grano, de esa enseñanza, de esa palabra trasladada, viene el cambio de mentalidad, viene el cambio de ideas, y la palabra de Dios nos empieza a enseñar y a mostrar la forma correcta de producir las bendiciones de Dios. Y una de ellas es, amado hermano, aprendiendo a entender y a sujetar nuestro corazón al escrito está. Entonces, ¿qué trae, amado hermano, el grano? Trae abundancia, trae pan en medio de la escasez, trae levantamiento para aquellos que anhelan obispado y buena obra anhelan, trae la restauración familiar y en medio del grano, otra de las cosas que se produce es la sobreabundancia económica. Por eso es que el Señor dice, yo les voy a mandar a ustedes grano, mosto y aceite. Entonces, parte de los métodos que Dios usa para que lo oprobio no venga en medio del pueblo de Dios es la provisión sobrenatural en abundancia y en demasía. Mire, te voy a dejar el último mejor. Génesis 47, 14, Pedrito, lo tenemos ahí, ¿verdad? Mire, y con esto quiero cerrar el grano, porque todavía traigo, pero quiero avanzar hacia el mosto. Génesis 47, 14. Y José recogió todo el dinero que había en tierra de Egipto y en tierra de Canaán, a cambio del grano que le compraban. Y mire lo que dice que hizo José. Y José trajo el dinero a la casa del faraón. Quiere decir que el grano, la administración del grano, trae como consecuencia riqueza. Entonces, esa administración de grano es importante en medio de la vida del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque cuando las naciones saben que su pueblo es un pueblo que vive en abundancia, un pueblo que aunque haya necesidad, en momentos de escasez tiene provisión sobrenatural. Cuando las naciones ven que los hijos de Dios son levantados por parte de Dios, cuando las naciones ven el proceso de las restauraciones familiares en medio como producto de la administración del grano, cuando la provisión, amado hermano, de la bendición económica y de la abundancia en riqueza viene sobre el pueblo de Dios, dice la Biblia que el Señor envía eso para que tú y yo no tengamos oprobio, para que nadie se burle del Dios que tú y yo tenemos, ese Dios poderoso y grande. Entonces, la administración del grano, si te das cuenta, lo que viene a traer es restauración, viene a traer provisión, viene a traer abundancia, viene a traer pan y viene a traer reconocimiento. Génesis 41, 57, cuando dice, y de todos los países venían a Egipto para comprar grano. ¿Por qué? Porque este era bendecido. La gente te buscará para que tú les puedas proveer, porque tú tendrás en abundancia y en demasía como consecuencia de que tu vida y mi vida han sido ministradas a través del Hijo. Grano que muere y da mucho fruto. Número 1, mire lo que produce el grano, el mosto. Avancemos hacia el mosto, hijo, por favor, por cuestión de tiempo, perdóneme. Allá habían algunas otras administraciones del grano, pero quiero avanzar al mosto y tal vez no voy a hacer no traer tantas escrituras por cuestión de tiempo. Pero mire pues, el mosto, ¿qué dijimos que era el mosto cuando hablamos acerca de la administración? El mosto vimos que era figura del Espíritu Santo. Ahora mire lo que trae la administración del mosto en medio del pueblo de Dios. ¿Qué produce la administración del mosto? Proverbios 31, 6. Por eso es importante. Y lo que el Señor trae para que el oprobio, para que la vergüenza sea quitada en medio del pueblo, es mosto también. Y cuando nos habla de mosto, nos habla acerca de la ministración al alma. Esta ministración ya no es física, corpórea, natural, terrena. Acá nos habla de aspectos más ligados, aunque no se pierde el entendimiento también de que todo lo que hicimos en la administración, amado hermano, del grano, corresponde al ámbito espiritual.
vemos efectos en la natura, vemos efectos de provisión en una provisión natural física. Dinero, por ejemplo. Vimos la provisión, amado hermano, de una restauración familiar, físico también. Vimos el grano de trigo trae riqueza física natural. Pero cuando ya hablamos del mosto, ya empezamos a hablar de otra dimensión, que es la administración del alma. Proverbios 31:6 dice: dad bebida fuerte, dad vino. Ahí, si no estoy mal, creo que es el vino, no sé si es el vino Shecar o el Yair, no sé, tal vez me lo pueden revisar, por favor. Dad bebida fuerte al que está pereciendo, y vino a los amargados del alma. Quiere decir que la administración del mosto, figura del Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios. Una de las cosas que trae, amado hermano, es que rae la administración del mosto, quita amargura en medio del corazón de aquel pueblo que está pereciendo, y aquel que tiene amargura en su alma o en su corazón. Una de las maneras de dejar ir esto es a través de la administración del mosto. Pero aquí no estamos hablando de un mosto natural físico. Aquí está lo que hablábamos al inicio, más antes, sed llenos. No os embriaguéis con vino. Ahí está la tipificación. En el vino natural, porque en el vino natural terreno hay disolución. Pero si eres lleno del Espíritu Santo, del mosto, hablamos que el mosto es la figura del Espíritu Santo. Si eres lleno del Espíritu Santo, uno de los efectos es que el vino, que ese gozo, el gozo del Señor, es mi fortaleza, quita la amargura en medio del alma. Entonces empezamos a ver ya también que la administración del grano trajo ciertos efectos para quitar oprobio y vergüenza, y vemos acá también que el mosto empieza a traer edificación desde la perspectiva del alma. Mire Génesis 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino. ¿Se acuerda usted de Melquisedec? Él era sacerdote del Dios Altísimo. Lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham. Aquí todavía no tenía la H inserta Abraham, sino que aquí es Abraham en su antigua naturaleza. Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Quiere decir que otra de las cosas que viene como producto de la administración del mosto, y hoy tú vamos a disfrutar de eso, son los pactos. A través de la administración del mosto, figura del Espíritu Santo, vienen pactos. Por ejemplo, el que hoy vamos a ejercitar tú y yo, la cena del Señor. A través de la administración del mosto, hoy sí podemos hablar. En esta línea, a diferencia, estamos hablando de un vino físico, que al ingerirlo nosotros, parte de lo que ministramos hoy en la Santa Cena, este es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces, a través de la administración del mosto, una de las cosas que es raída, aparte, más allá de la amargura, es que se establece un pacto. Entonces vemos que la administración del mosto trae líneas de pacto de Dios para con su pueblo. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, Santa Cena. Santa Cena. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Entonces el mosto, su ministración, produce en nuestra alma, amado hermano, el anhelo y el deseo de un pacto genuino delante de Dios. Es de una manera extraordinaria, amado hermano. Mire lo que dice acá nuevamente también Juan capítulo 2, versículo 2 y el 9 al 10. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Brincamos al versículo 9. Cuando el maestresala probó el agua convertida en vino. Mire. Y como no sabía de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían, el maestresala llamó al novio. Versículo 10, mire qué produce el mosto.
en medio del pueblo de Dios. Todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya ha tomado bastante, entonces el inferior, dice acá, mire. Pero tú has guardado hasta ahora el vino nuevo. Quiere decir que otra de las ministraciones o de los resultados como producto de la administración del mosto es que el mosto trae la dimensión del gozo para aquellos hogares que alguna vez perdimos la dimensión del gozo relacional entre esposos, padres, hijos, es decir, hay división, hay contienda, hay pelea, estamos viviendo juntos pero separados. La administración del mosto, que es la figura del Espíritu Santo, una de las cosas que produce, Juan capítulo 2, versículo 2, 9 y 10, produce de alguna manera el inicio del proceso de la restauración en gozo de un matrimonio, amado hermano, que a pesar de estar siendo instaurado recientemente, ya llevaba deficiencias en su forma de conducta. Entonces el mosto produce restauración. Por eso ese mosto era necesario traerlo a las bodas de Caná, porque lo que había perdido de entrada esa pareja, ese matrimonio, había sido el gozo de la relación entre esposos. Entonces el mosto produce restauración familiar desde la dimensión de la devolución del gozo. No se distancie que este milagro ocurre en medio de unas bodas. Entonces mire todo lo que produce el mosto, amado hermano. Es una cosa increíble de parte de Dios. Avancemos. Isaías capítulo 65, versículo 8, y con esto quiero ir aterrizando. Se lo voy a leer un poquito más rápido para dejarle las escrituras, amado hermano. Así que el Señor, cuando se encuentra mosto en el racimo y alguien dice, no lo destruyas, porque en él hay bendición, así haré yo por mis siervos para no destruirlos a todos. Repito, Isaías 65, 8. Así dice el Señor, como cuando se encuentra mosto en el racimo. Tome nota. Y alguien dice, no lo destruyas, no destruyas el racimo. ¿Por qué? Usted sabe que el racimo, amado hermano, es la materia prima de la elaboración del mosto. El racimo de uvas machacadas producen vino. Pero tome nota que en este racimo, una de las acepciones dice que hay bendición. Quiere decir, bíblicamente, que el mosto, en la dimensión de la administración a mi alma, una de las cosas que va a producir en medio de mi vida es bendición de Dios. En el mosto, figura del Espíritu Santo. No os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, mas antes sed llenos del Santo Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque en la llenura del Espíritu Santo está la bendición de Dios. Porque yo debo de anhelar la administración del Espíritu Santo de Dios en mi vida, porque a través de esa administración hay bendición sobre cada uno de nosotros. Y Jueces capítulo 9, versículo 13 dice, pero la vid les respondió. O sea que la vid habla. He de dejar mi mosto. ¿Qué alegra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los, ¿qué dice acá? Árboles. Los árboles bíblicamente son figura de ministros. Quiere decir que alegra a Dios y a los árboles, a los ministros, a los hombres, la administración del Espíritu Santo en medio de ellos. Por eso es que no va a llegar oprobio al pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque en el pueblo de Dios ya no hay amargura. Porque el pueblo de Dios ha aprendido a hacer pactos con Él. ¿Cómo? A través de la administración del Espíritu Santo. Porque la bendición de Dios viene como producto de que hay mosto, que hay ministración del Espíritu Santo en medio del pueblo de Dios. Y en esa misma administración está la alegría que Dios provee a los árboles, a los ministros que están trabajando en la obra y que tal vez en algunas oportunidades hemos bajado la guardia
Y nos hemos sentido cansados, nos hemos sentido tristes, nos hemos sentido agobiados, pero sabemos que en la administración del Santo Espíritu de Dios, entiéndase mosto, hay alegría. Y número 3, amados hermanos, lamentablemente estamos a 1 minuto de salir de la transmisión del canal de televisión y pues quiero pedirte a ti que nos estás sintonizando a través de tu canal más. Voy a terminar de entregar el tema en la dimensión del aceite y la administración de la cena del Señor. Por si puedes, ahorita que estás sintonizándonos en tu televisión, trasladarte a redes sociales, por favor, búscanos como Fortaleza de Sion Ebenecer, en YouTube, en Facebook, y pues allí continuamos con esta enseñanza en vivo, ya que esta prédica también en vivo a redes sociales, ¿verdad? Y si no puedes, pues busca esta grabación en los perfiles de Facebook que queda guardadas para poder terminar de recibir la administración completa de lo que estamos tratando en redes. Amén. En el nombre del Señor Jesús, que Dios te bendiga, pero esperamos que te puedas adherir con nosotros a través de redes sociales, en el nombre de Jesús. Amén. Avanzando sobre la administración del mosto, el mosto hay bendición y hay alegría de Dios. Ok, aceite, grano, mosto y aceite. ¿Por qué es importante la administración de ese aceite? Mire, la administración del aceite es la administración del Espíritu. Dice acá, tome nota por favor de lo que le estoy hablando. Levítico capítulo 8, versículo 12. Porque es importante la administración del aceite en medio del pueblo de Dios. Y derramó del aceite de la unción, tome nota, sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para consagrarlo. Acá vemos que un delegado de parte de Dios, tome nota pueblo de Dios con esto, un delegado de parte de Dios con la unción del Espíritu Santo para poder ejercitar la labor ministerial, primero debe de ser consagrado y ungido. Tome nota. No cualquier persona que le diga yo soy pastor y hoy decido ser pastor, lo es. Porque ser ministro de Dios, ser ministro del Espíritu, ser ministro del Dios Todopoderoso, tiene requisitos y tiene un orden. Si no, cualquier persona que uno encuentra en la calle que diga yo soy cristiano y predico, y a cualquiera se le puede decir ministro o pastor. Pero la Biblia nos enseña que una de las maneras a través de las cuales un ministro es levantado es cuando es consagrado, ungido y enviado. Tome nota de eso. Consagrado porque es apartado. Su testimonio de consagración habla de él. El ungimiento, que es el reconocimiento, y el ser enviado. Por eso fue que el Padre de la Gloria, cuando encontró al Hijo allá, y eso lo hemos explicado, previo a ser bautizado, cuando desciende el Espíritu Santo como en forma de paloma, dice, este es mi Hijo amado. Y a partir de ahí empieza el ministerio. Entonces, cuando un verdadero ministro, tome nota de esto, no es nada más de yo me tiro y abro tienda. Sencillamente, porque tiene que haber consagración, ungimiento y envío. Y derramó del aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió, ¿para qué? Para apartarlo para el ministerio de la obra. Entonces, ser un ministro, amado hermano, tiene requisitos y tiene un proceso. No es nada más que de un día para otro a mí se me ocurrió que ahora yo voy a ser apóstol y me empiezo a llamar apóstol. Eso tiene un orden. Lo que sucede es que el evangelio hoy por hoy se ha rebajado de tal forma que cualquier persona se llama ministro. Pero no pierda la atención que las cosas sacerdotales y espirituales tienen un orden. Y cuando el orden se transgrede, tiene repercusiones. Por eso es que cuando va a ser alguien llamado al ministerio, lo tiene que hacer en orden y decentemente. Y primeramente, habiendo tenido una vida consagrada, habiendo sido ungido por el ministro y habiendo sido enviado por el ministro. Ese es el orden de Dios. Si eso no se cumple, hermano, no hay respaldo
y no hay aprobación de Dios sobre ningún ministerio que se autoproclame o se autolevante. Número 1. Número 2, Salmo 104, 15, mire lo que dice como producto de la ministración al Espíritu, el aceite. Y vino que alegra el corazón del hombre. Salmo 104, 15, lo tiene usted aquí en pantalla. Que alegra el corazón del hombre, para que haga brillar con aceite su rostro. Quiere decir que otra de los productos, un producto de la administración del aceite sobre la vida de un siervo, es que su rostro, amado hermano, brilla. Tiene un brillo, tiene un resplandor diferente. Tú recordarás que cuando Moisés descendió del monte, su rostro resplandecía, era otro. ¿Por qué? Porque había sido ministrado por parte de Dios en las alturas. Tú te recuerdas también cuando el Señor fue llevado junto con unos discípulos al monte alto también, que bajó una nube y resplandecían las figuras. ¿Por qué? Porque esa brillantez es el resultado de la administración espiritual a la vida de un hijo de Dios. Cuando alguien está bien delante de Dios, su rostro lo muestra. Y también cuando alguien no está bien delante de Dios, yo no sé si lo has visto, Pedrito, o usted, hermano, su rostro lo muestra. Entonces, el rostro habla de alguna manera de la condición que yo estoy. Y dice la Biblia que para que el rostro brille, se necesita la administración del aceite, es decir, la administración del Espíritu. Jueces capítulo 9, versículo 9. Tremendo esto, amado hermano. Mire, ¿qué produce la administración del aceite en medio de nuestras vidas? Santo de las misericordias. Mas el olivo les respondió: he de dejar mi aceite con el cual se honra a Dios y a los hombres para ir a ondear sobre los árboles. Quiere decir que la ministración del aceite en la dimensión espiritual sobre mi vida honra el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque de alguna manera el proceso de la transformación y de la administración de Dios sobre tu vida se está llevando a cabo conforme al plan y al propósito de Él. Y cuando tú permites que ese aceite, esa administración espiritual venga sobre tu vida, haya una honra delante de Dios. Mire qué más produce el aceite. Por eso es tan importante: grano, mosto y aceite. Mire todo lo que produce el grano, el mosto y el aceite, que son ministraciones que Dios envía para que tú y yo no veamos más oprobio, para que ya no veamos vergüenza, para que ya no veamos, ¿cuál es la otra palabra que decía ahí? Déjeme ver, degradación. Santo de las misericordias. Mire pues, Éxodo 35, 8. Evidentemente el aceite para el alumbrado, acá dice, mire, aceite para el alumbrado, especies para el aceite de la unción y para el incienso aromático. Quiere decir que el aceite lo que produce es fuego. Por eso es que regresamos y hablamos acerca de las vírgenes imprudentes que no pudieron alumbrar sus lámparas. ¿Por qué? Porque se les había acabado, se les había agotado el aceite. Entonces esa administración al Espíritu es tan importante, amado hermano, porque eso nos permite esperar al esposo, a nuestro amado, bien preparados. Mateo capítulo 25, versículos 3 y 4. Mire, porque las insensatas, aquí estábamos hablando, porque las insensatas al tomar sus lámparas no tuvieron aceite. Quiere decir que tener aceite, ser ministrados en el Espíritu, produce en nosotros aquellos elementos necesarios para mantenernos bien preparados, esperando la venida de nuestro amado Señor Jesús. Entonces el aceite tipifica, y bueno, vamos a volver a enseñar acerca de las lámparas. De esto hemos enseñado ya en varias oportunidades. Pero una de las cosas muy importantes en la administración de las lámparas que deben de estar encendidas, amado hermano, es que estamos preparados de una manera correcta, esperando la venida de nuestro amado Señor.
Y por último, ya preparándonos con los elementos de la cena del Señor, por favor, varón de Dios, si puedes delegar a alguno de tus hijos, a tu esposa o tú, no sé quién sea el que prepara los elementos para tenerlos listos. Mire lo que dice Lucas capítulo 7, 46, y con esto quiero cerrar. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ungió mis pies con perfume. Quiere decir que el resultado del no ungimiento de la cabeza trajo un ungimiento de pies por parte del maestro en la dimensión de la adoración. Entonces, otra de las cosas que produce el aceite, aunque acá podemos ver que el aceite no fue derramado sobre el Señor, pero eso habilitó un ungimiento con perfume, que ese es otro tipo de ungimiento. Entonces, para ungir los pies del maestro y adorarle, nos es necesario tener aceite. Entonces el aceite también puede ser una figura de adoración delante de nuestro amado Señor Jesús en todo momento. Entonces, como hijos de Dios, debemos de entender que el Señor envía. Debemos de ministrar en medio, o sacerdote de Dios. Tú eres la cabeza de tu hogar. Puedes ministrar grano, mosto y aceite. Hoy vamos a ministrar grano y mosto, pan y vino en la cena del Señor. Y si recibes instrucción por parte del Espíritu Santo, ministra aceite también en medio de tu casa. Eso ya es una decisión sacerdotal. Pero lo interesante es entender que cuando nosotros tenemos suficiente grano, suficiente mosto y suficiente aceite, dice la Biblia que Dios, nuestro Señor, no nos va a entregar más al oprobio de las naciones. Es decir, si nosotros tenemos grano, mosto y aceite almacenados en nuestras bodegas espirituales, auditoría espiritual, no te olvides, auditoría espiritual. Y si tenemos en nuestros lagares y en nuestras bodegas espirituales grano, mosto y aceite suficiente, dice la Biblia que Dios lo envía. O sea, esto no es que nos falte, tal vez no lo hemos guardado, pero Dios lo ha enviado. Yo os enviaré grano, mosto y aceite. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que el oprobio, que la vergüenza, que la degradación esté operante en medio de sus hijos. Entonces hoy vamos a recibir la administración del mosto y del grano, Santa Cena. Pero también es importante la administración física del aceite en medio de nuestras casas. Recuérdate que dentro de los elementos proféticos que muchas veces utilizamos en los procesos de liberación, está la administración del aceite y del vino. Que de hecho el vino y el aceite son dos elementos de restauración. Con vino y aceite, ¿se acuerda usted? Y todo mi ser restauró. Ahí cuando venía bajando el buen samaritano. Con mosto y aceite y vendas, pero vendas de vida, no vendas de muerte. Así que en el nombre del Señor Jesús hoy vamos a orar al Padre para que envíe esta administración, aunque ya está descrito en Joel que lo enviará. Hoy le vamos a recordar nada más, porque Dios no necesita que tú y yo le recordemos. Pero vamos a acercarnos delante de Él y a pedirle que por favor no se olvide de enviar grano, mosto y aceite sobre la vida de estos siervos. ¿Para qué? Para que nuestra vida no sea entregada a la vergüenza, a la infamia o a la degradación. Desde Guatemala en Centroamérica, para las naciones, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer presentó Tiempos de Refrigerio con el pastor Byron Girón. Un programa donde a la luz de la palabra recibiste las bendiciones que Dios tenía preparadas para ti y tu familia. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fortaleza de Sion en Facebook. Dale like y comparte nuestra página. Síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos en YouTube como Fortaleza de Sion. Suscríbete y activa la campanita para accesar a todo nuestro contenido.